Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos continuamente, nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en ustedes, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con ustedes. Todo esto para su bien. Cuanto más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Verbum Domini. Deo gratias. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Blessed be the Father of compassion. Santo es el Padre de compasión y Dios de todo ánimo, quien nos anima para superar toda aflicción. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura.
But now I am coming to you. Ahora voy a ti, I speak this y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. I gave them your word. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, Belong to the porque no son del mundo, more than I belong. como tampoco yo soy del mundo. Do not I do No ruego que los retires del mundo, sino that you keep. que los guardes del mal. They do not belong. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Consecrate them. Santifícalos en la verdad. Your word is Tu palabra es verdad. as you sent me into Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. and I consecrate Y por ellos me consagro yo, so that they para que también se consagren ellos en la verdad. Verbum Domini. Los tibi Christe. There's this video online that was Hay un video en internet que fue publicado hace como 6 años. Comienza con una mujer que está describiendo una presión que siente en la cabeza. she just doesn't know if it's ever going to stop. Nunca sabe si va And a mejorarse. then as she's speaking, Y luego cuando está hablando, when we see a side view, la imagen se amplía y vemos una vista lateral de la cabeza de la mujer, que vemos que es la cabeza, que hay un clavo que le sale de la cabeza de un clavo, prominentemente. to her husband. Y luego muestra a su esposo, quien está sentado al lado de ella, y él pausa un momento, Find the words to como si say estuviera tratando de and says, encontrar las palabras para decirle, para hablarle, y le dice, bueno, tienes un clavo en la cabeza. then shakes her head. Y la comer, entonces mueve la cabeza de un lado a otro, You know, and when he tries desaprobando, y dice, no se trata del clavo. Y cuando él trata de convencerlo de que quitar el clavo puede aliviar la presión, ella le dice, trata de arreglar las cosas. Siempre estás tratando de arreglar las cosas, simplemente tienes que escuchar. it's a rather humorous video. Es un video bastante humorístico que enfatiza cómo la comunicación puede romperse entre dos personas. To understand La mujer simplemente quiere que el hombre entienda cómo se siente, mientras que el hombre claramente puede ver el problema. that he realizes that he has to first listen to her before Sin the embargo, tiene que darse cuenta que primero tiene que escucharla antes de poder resolver el problema. National Catholic Register. Recientemente, el Registro Nacional Católico publicó unos comentarios del Santo Padre cuando estaba en un vuelo de Madagascar. And he responded to a question that was Y respondió a una pregunta que le fue formulada acerca del criticismo a él possibility of. y la posibilidad del cisma en la iglesia estadounidense. Now, to be clear, Para dejarlo en claro, esa es la definición del pecado del cisma, the Catechism, según el catecismo. paragraph 20, Es el párrafo 2089. El cisma es la negación del sometimiento al pontífice romano o comunión con los miembros de la iglesia sujetos a él. so that we're clear on Nada más para que nos quede claro acerca de lo que es el cisma. And schism is against Y el cisma is a sin es against un the pecado en contra de la virtud teológica de la fe que todos hemos recibido en el bautismo. And in his response to the reporter, En su respuesta al reportero, el Santo Padre correctamente cita el ejemplo de un grupo cismático llamado la antigua Iglesia Católica. No se debe confundir con la Iglesia Católica Romana, que se separó de la Iglesia después del Concilio Vaticano I, council that took place in the 19th century, el del siglo XIX. and it was over the rejection of the dogmatic. Fue por su rechazo de la declaración dogmática de la infalibilidad papal. And this is one of the many true schisms Es uno de los muchos verdaderos cismas que han ocurrido en los 2000 años de la historia de la Iglesia. in the case of the old En el caso de la Catholic Church. Iglesia Católica antigua, su separación fue debido a un rechazo de doctrina, That was part of the perennial que teaching of era the church. parte de la enseñanza perenne de la Iglesia. La Iglesia simplemente no inventó esta enseñanza de la infalibilidad papal, no salió de la nada. The church La affirmed Iglesia what was always taught in the church estaba afirmando lo que siempre había enseñado. at Vatican I. Simplemente fue definido en el Vaticano I, esta doctrina. That has always been rooted Es una enseñanza que siempre ha estado arraigada y sostenida como cierta en la Iglesia y está arraigada en las Escrituras. this schismatic group Por eso este grupo cismático también
era culpable del pecado de la herejía. Y además, para dejar en claro, esto es lo que la Iglesia enseña como herejía. La negación postbautismal necia de la fe divina y católica, o una duda obstinada con respecto a la misma. Ahora, tanto la herejía como el cisma y la apostasía, que es el rechazo total de la fe, son pecados graves contra la virtud de la fe y deben evitarse en toda forma. Antes de continuar, quiero dejar muy claro que amo al Santo Padre encarecidamente. Rezo por él a diario y insto a los demás a que recen también por él. Pero cuando los comentarios del Santo Padre se vuelven problemáticos es cuando parece sugerir que hay aquellos que se adhieren a la tradición perenne de la fe católica, como ha sido transmitida a nosotros por Jesucristo a través de los apóstoles y los papas y obispos, y en unión con ellos, parece caracterizarlos como rígidos. Y por supuesto, sus palabras no quedan completamente claras. Y para ser justo, sus palabras en entrevistas no siempre quedan claras. Sabemos esto por experiencia. No estoy diciendo esto para ser malo. Simplemente estoy diciendo un hecho. Probablemente se pueda decir que esto es un criticismo amistoso. Pero el Papa sugiere que son estos católicos rígidos quienes se adhieren a la tradición de la católica, quizás lo malentendí, pero parece ser, quienes pueden causar un cisma en la iglesia. Y más aún dice que él no teme el cisma. Recuerden que acabo de decir que es un pecado grave contra la virtud de la fe. Él está diciendo que no le teme al cisma, lo cual es un comentario inquietante, pero no voy a entrar en eso ahora mismo. Creo que este puede ser un momento apropiado para hacer una distinción entre ser rígidos y ser ortodoxos, o fieles a la enseñanza perenne de la Iglesia. Y hay una gran diferencia entre las dos. El diccionario Nuevo Oxford define rígido como ser incapaz de cambiar o adaptarse. Así que, por ejemplo, una persona que siempre insiste en mirar las películas que quieren ver, en comer en el restaurante que siempre quiere comer, pueden caracterizar a esa persona como rígida. Otro ejemplo de rigidez puede encontrarse en la historia de nuestros dos santos de hoy, San Cornelio y San Cipriano. Cornelio y Cipriano. Los dos tuvieron que oponerse a un hombre de nombre Novacio, quien se había establecido como obispo de Roma, que lo conocemos como Papa. Más adelante se determinó que fue un antipapa. El problema con este antipapa fue que él negaba el perdón a los apóstatas, a los que negaban la fe, y que se adelantían más adelante, quienes volvían, se arrepentían. Eran cristianos que habían rechazado la fe cristiana, pero luego reconocieron su pecado y buscaban reconciliarse con la iglesia. Y tales cristianos en aquel momento hubieran tenido que hacer una penitencia pública bastante seria, pero subsecuentemente, posteriormente, hubieran sido readmitidos a la comunión plena. Pero este antipapa llegó al grado de incluso incluir el asesinato, el adulterio, la fornicación y segundas nupcias como pecados imperdonables. Así que no solo la apostasía, sino estos otros pecados consideraba como imperdonables. Estaríamos en graves problemas si ese fuera el caso. Y como se negó a cambiar de posición, Cornelio y Cipriano se opusieron vigorosamente. Ese es un ejemplo de la rigidez. Él se aferraba a sus propias ideas y no a la enseñanza de la iglesia. Cipriano y Cornelio entendieron que la iglesia es un hospital para los pecadores que se arrepienten.
Es un detalle clave, muy importante. Uno no puede venir a la iglesia y decir, quiero estar en comunión plena, pero quiero seguir pecando. No, no funciona así. Uno tiene que arrepentirse, creer en el Evangelio, darle la espalda al pecado y creer en el Evangelio. Pero ese es un proceso continuo a lo largo de la vida. Estamos en el pecado, pero tenemos que arrepentirnos para volver al Señor. Así que si el Señor es capaz de perdonar a esos pecadores que se arrepienten, por supuesto que nuestra iglesia también puede hacerlo. Por otro lado, San Cipriano en su martirio nos da un testimonio valeroso, no de rigidez, sino de adherencia a la enseñanza perenne de la fe católica. Mientras que Cipriano sirvió como obispo a mediados del siglo III, el emperador romano Valeriano emitió un edicto que prohibía las reuniones de todos los cristianos y requería que los obispos, sacerdotes y diáconos tomasen parte en la adoración oficial, o sea, la adoración estatal, bajo penalidad de exilio. Cipriano se negó a tomar parte en la adoración pagana. Como resultado, primero fue exiliado, pero luego fue llamado del exilio y fue ejecutado por la espada. Y cuando Cipriano estuvo ante el procónsul romano para responder ante sus pecados, su crimen contra el Estado, porque no obedecía al Estado en sus mandamientos de adorar ídolos, le dijo al procónsul romano: soy cristiano y soy obispo. No conozco ningún otro Dios sino el Dios único y verdadero que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene. A este Dios nosotros los cristianos servimos. A Él le rezamos día y noche, por nosotros y por todos los hombres, y para la seguridad de los emperadores mismos. Cipriano está siendo rígido y no está cediendo ante la ley injusta del emperador. Bueno, si vamos a mirar una interpretación estricta de esa definición de rigidez que di anteriormente, uno puede decir que sí, que está siendo rígido. Sin embargo, en la realidad, lo que estaba haciendo estaba defendiendo la verdad de la fe. Porque la fe no admite ningún cambio en doctrina. Es la misma verdad ayer, hoy y para siempre. La verdad de Jesucristo no cambia con el tiempo. El gobierno nos manda a empezar a enseñar que 2 más 2 es 5. Tenemos derecho de negarnos a hacerlo. No quiere decir que estamos siendo rígidos. Más bien el gobierno está obrando injustamente fuera de su autoridad. No tiene autoridad para decirnos que enseñemos que 2 más 2 es 5. Sabemos que 2 más 2 es 4 y ninguna ley puede cambiar ese hecho objetivo. Volviendo a los comentarios del Santo Padre, es claro que cualquiera que se adhiere a la enseñanza perenne de la Iglesia Católica no puede ser causa de cisma. Es únicamente cuando hay separación de la doctrina, junto con rechazo de la autoridad legítima del Santo Padre, que el cisma ocurre. Sin embargo, a menudo parece que aquellos que critican justamente al Santo Padre por amor a Él y por la verdad son como el esposo en el video que mencioné anteriormente, cuando señala el clavo en la cabeza. Parece bastante claro, hay un clavo en la cabeza. Y luego la respuesta que a menudo reciben es la respuesta de la mujer, quien no reconoce la fuente de su dolor. Y los críticos fieles no sienten que están siendo escuchados. Hablando de cisma y herejía, otro artículo del Registro Nacional Católico reporta que el cardenal Raymond Burke y el obispo Atanasio Snyder están haciendo llamado a todos los fieles cristianos a que recen y ayunen por un periodo de 40 días en anticipación del próximo sínodo amazónico que ocurrirá en Roma en octubre.
And they point out y señalan que en el documento that there are 6 en trabajo en el serious sínodo hay theological 6 and heresies. errores y herejías serios. And that pains me to say that. Me duele decir eso. And the fact that these errors and heresies are Y even el hecho de que estos errores y herejías siquiera se permitan ser introducidos al sínodo es muy desconcertante. and Burke and Schneider are Y Burke y Schneider están haciendo llamado a este periodo de ayuno y oración para impedir que estos errores y herejías sean aprobados. they're calling for an act of love Están pidiendo un acto de amor, un acto de fe from all of us. That's de what parte de todos nosotros. Es lo que nos piden. and these are not the only two No se trata de los únicos 2 obispos que han llamado la atención a estos problemas en estos documentos. cardinals También tenemos los cardenales Moller y Brandl, who have also pointed out these que también han señalado estos problemas other bishops. y han hecho un llamado a otros obispos a que lo señalen. And here is the Y introduction aquí tenemos la to introducción their letter. de su carta. They say Dicen, various prelates and lay commentators varios as well as prelados y comentaristas en instituciones laicas han authors of the instrumental indicado que los autores del instrumento issued by the labores Secretariat emitido por el Secretariado del Sínodo de Obispos para servir como la base para conversación en la próxima Asamblea Especial para la Panamazonía han insertado serios errores teológicos y herejías al documento. We invite Catholic clergy Invitamos a los cleros to participate in a y crusade laicos católicos a que participen en una cruzada de ayuno y oración for our Lord and para Savior implorar a nuestro Señor y Salvador a través de la intercesión de su following intention. Virgen Madre por las siguientes intenciones: Theological errors and que heresies los errores y herejías teológicos in the instrumental insertados labors may not en be instrumentos labores no sean aprobados the durante assembly. la asamblea sinodal. For the second intention, Y por la segunda intención, particularly, que en particular el Papa Francisco, en el ejercicio de su ministerio petrino, brethren in the faith, confirme a sus hermanos en la fe ambiguous rejection of the con un errors rechazo inambiguo de este documento y que no consienta la abolición de la celebración sacerdotal en la Iglesia Latina al introducir la práctica of the ordination of de la ordenación de hombres casados, Firi Probati. el llamado Fieri Probati, al santo sacerdocio. And here's what they Y esto es lo que proponen. Proponen una crusade of cruzada de 40 días de oración y ayuno to begin on September a comenzar septiembre 17, o sea, mañana, and to end on October y a terminar octubre 26, the day before the el conclusion. día antes de la conclusión de la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos. Anyone who first learns about Cualquiera que primero se beginning entere de la cruzada después del día de su comienzo, naturalmente puede unirse a la cruzada en ese momento. and during the Y 40 durante la cruzada de 40 días de oración y ayuno, proponemos orar a diario, at least one decade por of, lo menos una década del rosario, and to fast once a y week ayunar una vez por semana intention. por las intenciones mencionadas According ya. to the tradition of the church, fast Según la tradición de la Iglesia, el ayuno consiste de comer solo una comida completa durante el día. additionally one may eat Adicionalmente, uno puede comer hasta 2 comidas más pequeñas. water is also recommended for those who are able to do so. El ayuno a pan y agua también es recomendable para los que son capaces. Y también dice, es deber nuestro hacer que los fieles se enteren de algunos de los errores principales que se están propagando a través de instrumentos laborus. Y luego 6 errors. enumeran los 6 errores que no voy a mencionar ahora. You can read the document. It's Y pueden on leer el documento, está disponible en el Registro Nacional Católico. Now, notice that Burke and Schneider Noten que Burke y Schneider están haciendo llamada al Santo Padre quote para que his brethren confirme a sus hermanos en la fe ambiguous rejection a través de un of errors in this document. rechazo no ambiguo de los errores en este documento. The Holy Y Father, este es uno de los deberes solemnes del Papa he has been entrusted. que le han sido encargados. Vatican Council El states Concilio Vaticano I dice que regarding papal respecto a la infalibilidad papal, that quote the Holy Spirit was que el promised Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no might by his revelation make some new doctrine, para que por su revelación creen una doctrina nueva, sino que por su ayuda religiosamente found protejan y fielmente amplíen la revelación o depósito de fe transmitida por los apóstoles. infallibility only La infalibilidad solo se extiende a la fe y las morales, que son enseñadas en comunión con la enseñanza perenne de la Iglesia, la enseñanza de los apóstoles. there is no new No hay ninguna revelación pública nueva clear about that.
que quede claro. And this is a crucial Y este es un tiempo crucial en la vida de la Iglesia. Los obispos, el cardenal Burke y el obispo Snyder, esos fieles obispos, nos están advirtiendo que hay algo seriamente grave que puede provenir del sínodo si estos errores y herejías no se resuelven. Tenemos que tomar nuestros papeles de soldados en la iglesia militante y levantar nuestras armas, el Santo Rosario. Y unámonos a estos obispos en este periodo de ayuno y oración, no por odio al Santo Padre. Nuevamente, ya dije que lo amo queridamente. O por odio hacia aquellos que escribieron el documento de trabajo del sínodo, también los amamos a ellos, sino por amor a ellos, por amor por Jesucristo y la preservación de su precioso depósito de fe, y por amor a la iglesia, amor por la unidad de la iglesia. Esto puede significar la diferencia entre la verdadera unidad en la iglesia arraigada en la revelación divina y el cisma. Puede significar la diferencia entre la vida eterna y la condena eterna para muchas almas.